Una mirada a la justicia. Y buenos días, perdón, ya me estaba adelantando en el día. Y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Buenos días, doctora Joana, buenos días a todos nuestra teleaudiencia, un saludo muy caluroso. Y sí, doctora, hoy tocaremos el tema pues que para mí presta mucha importancia, que es el tema de las actividades peligrosas, tanto en materia civil como en la responsabilidad del Estado. Claro que sí, y recordarle también a todos los televidentes que este programa lo hacemos en televisión, pero también en radio todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de Munera Isman Radio, el dial es 790. Todos los sábados allí también tenemos abogados especializados que a través de este medio están resolviendo sus inquietudes y están manifestando el conocimiento que tienen para que ustedes puedan lograr una buena asesoría, una consultoría, pero lo más importante que siempre trabajamos acá es la educación jurídica, la cultura que todos tenemos que tener para lograr una mejor tranquilidad y poder vivir bien. Antes de iniciar con el tema en cuestión, es importante decirles que en estos momentos pueden llamar al aire, consultar sobre este tema o sobre un tema que se les atañe o alguna duda que tengan, llamando al teléfono 234-8198. 234-8198 o también a través de nuestro acompañamiento pueden visitarnos a nuestras oficinas. Siempre va a ser muy grata su estadía en nuestras oficinas que están ubicadas en el edificio Tequendama, oficina 606. Allí a través de cada uno de los espacios que tenemos allá tenemos abogados especializados en todas las áreas del derecho y con base en la asesoría que usted requiera lo direccionamos a cada uno de estos abogados. Recuerde que gracias a las alianzas que tenemos en todo el país, el portafolio que tenemos es muy integral. Tanto en Medellín, en Antioquia, como en Colombia, estamos en capacidad de llevar a cabo la representación jurídica de sus procesos y por eso en buena hora utilizamos estos medios de comunicación para que ustedes nos conozcan, para que ustedes accedan a todos estos servicios de justicia. Ahora sí, doctor Juan, vamos a hablar un poco entonces de lo que es realizar actividades peligrosas. Pongamos unos ejemplos para que la gente se enfoque un poco. ¿Qué consiste hacer algo peligroso? De pronto estar aquí sentados, usted y yo hablando, ¿es una actividad peligrosa? No, para nada. Bueno, antes que nada, pues quería entrar con una definición que precisamente la que da esta definición es el Consejo de Estado, que es el órgano de cierre en lo contencioso administrativo. ¿Qué es esto? Que son las demandas o los conflictos que se derivan de la presencia o una de las partes es el Estado. Entonces el Consejo de Estado, que una actividad peligrosa es toda actividad que rompe el equilibrio natural entre las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo pongo en desventaja a otra persona, un ejemplo muy claro podría ser, si yo voy manejando un vehículo, estoy poniendo en desventaja a un peatón. Si yo estoy haciendo una construcción, estoy poniendo en desventaja a las personas del común. Si yo manejo armas, como por ejemplo las empresas de vigilancia, estoy poniendo en desventaja a las personas que no las tienen. Entonces, eso es una actividad peligrosa. Es entonces como el hecho de yo poseer un instrumento que me puede generar más poder frente a la otra persona que es más débil, pues porque si yo ando manejando un carro, el carro obviamente tiene más posibilidad de hacerle daño al débil que viene siendo el peatón. Sí, exactamente, y el ejemplo que usted pone del vehículo es pues muy acorde porque cuando uno maneja vehículo, maneja la energía cinética, que esa es la que se deriva de la velocidad. Entonces esa energía, pues, la velocidad pone en riesgo a las personas que están transitando por la calle y yo estoy poniendo en riesgo a esas personas. Por eso cuando yo estoy desempeñando la actividad, eso es la actividad peligrosa. ¿Qué pasa con las personas que ejercemos actividades peligrosas como conducir un vehículo, una motocicleta, trabajar en alturas? Porque es peligroso cuando una persona se sube a limpiar los vidrios de un 20º piso
o a construir 20, 30 pisos de un edificio que obviamente tienen que tener unos elementos de seguridad. ¿Cuáles son los cuidados o qué pasa con esas personas? ¿En qué deben centrar sus derechos o sus obligaciones? Bueno, muy importante la pregunta, doctora. Las personas que ejercen actividades peligrosas deben de, o sea, son personas que deben comprar pólizas que son regladas, o sea, la ley dice que deben de amparar en pólizas. ¿Por qué? Porque siempre van a poner en riesgo a otras personas que no están en la obligación de soportarlo. Entonces, en el evento en que se cometa un daño a una tercera persona mediante una actividad peligrosa, en el desarrollo de una actividad peligrosa, sobre esa persona que comete el daño recae una presunción de culpa. ¿Sí? O sea, desde ese momento, el que cometió el daño es culpable. Es una presunción. Se dice entonces, usted iba en su carro conduciendo y desafortunadamente tuvo un accidente y lesionó a un peatón, ¿supone la ley que el conductor es culpable? Exactamente, sí. Si esa suposición es cierta, debe entonces el conductor ampararse en unas pólizas o en unos seguros, el obligatorio que es el SOAT, por ejemplo. Ese seguro obligatorio pues cubriría nada más lo que son gastos médicos y unas pequeñas indemnizaciones en caso de que la víctima quede lesionada de manera permanente y por muerte. No más. Entonces, las pólizas que ofrecen pues, las aseguradoras en este momento, Suramericana, todas las aseguradoras son mucho más amplias, con una cobertura mucho más amplia, que van desde hasta miles de millones de pesos, dependiendo de la capacidad y el riesgo que maneje el tomador. Las empresas constructoras y las empresas que utilizan personas para subirse a X pisos a trabajar, que tienen que manejar la línea de vida y una cantidad de herramientas de seguridad, también deben adquirir pólizas de seguro para cada uno de sus empleados. Sí, claro que sí. Aparte, las ARL también deben tener una póliza de cobertura integral que es contra terceros, porque pues podría una constructora que se caiga un ladrillo y vaya una persona transitando por el andén y la lesione. Entonces debe de, o sea, si la persona, si es una empresa legalmente constituida y que prevé que puede ocurrir un inminente riesgo y quiere cuidar su patrimonio, lo más recomendable, pues la ley lo dice también, es que deben de tener pólizas de responsabilidad. 234-8198 es la línea para que llamen en estos momentos y consulten sobre este tema o sobre un tema que ustedes deseen saber. Antes vamos a poner entonces un ejemplo, doctor, en lo más cotidiano y lo más común que está ocurriendo, y es los accidentes de tránsito. ¿Qué sucede cuando yo voy conduciendo mi vehículo, me accidento y dentro de ese accidente hay unos lesionados? Sabemos que ahí se mueven tres áreas del derecho, podríamos decirlo, que es la de la administrativa, que es la de tránsito, la penal, si hay lesiones personales, y la civil, para la recuperación de daños y perjuicios. ¿Por qué no nos habla un poco sobre qué se hace o qué pasa jurídicamente desde que hay un accidente de tránsito? Sí, doctora, como ya usted lo dijo, de un accidente de tránsito se pueden derivar tres responsabilidades: una es la administrativa, otra es la penal y la otra es la civil. Vamos en el estadio de que una persona va caminando y yo voy en mi vehículo, o otra persona va en su vehículo y lo atropella. Entonces allí se genera una responsabilidad de tipo extracontractual. ¿Por qué extracontractual? Porque no hay un contrato entre las partes. El señor iba caminando y llegó otro en su vehículo y lo lesionó. Entonces ahí no hay un contrato. Podría ser contractual en el evento en que la persona vaya como pasajero en un vehículo de servicio público o en un servicio particular, también podría ser contractual. Ahí hay algo en lo que le interrumpo, y es que el daño genera obligaciones. Sí, el daño genera obligaciones. Una de las fuentes de las obligaciones es el delito. Y un daño es un delito o un cuasi delito. Puede ser un delito culposo, pero es un delito. Entonces, una de las obligaciones, de las fuentes de las obligaciones es el delito. Entonces, seguimos acá pues con el ejemplo. Entonces, es muy diferente cuando la persona va caminando
que cuando va en otro vehículo. ¿Por qué? Porque cuando va en otro vehículo, ahí concurren dos actividades peligrosas. Entonces ahí la presunción se desvirtúa. Habría que mirar quién puso más para que el resultado de daño surgiese. Cosa distinta cuando la persona va desplazándose por sus propios medios, porque ahí entonces la actividad peligrosa sí cobija a esa persona y la está poniendo en desventaja, cosa que no sucede en el ejemplo anterior. Bueno, el que comete el daño tiene tres posibilidades de exonerarse de responsabilidad, así fuese con un peatón, que es, en ese caso sería culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor y caso fortuito. Cuando una persona va por la vía y llega un peatón y se le tira al vehículo, eso es una culpa exclusiva de la víctima. Ya sea porque quiso tirarse o porque estaba en estado de embriaguez. Exactamente. Entonces ahí hay una culpa exclusiva de la víctima, pero si vamos en un desarrollo normal, que la persona va a cruzar la calle y que no vio el vehículo, entonces el vehículo la arrolló, entonces ahí sí caería la presunción y sería un poco difícil de desvirtuarla para que esa persona se exonerara. ¿Cómo enfocaríamos lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor? El caso fortuito es un evento de la naturaleza. Un ejemplo, que se venga una luz de tierra y haga que yo haga una maniobra y entonces atropelle a una persona, ¿sí? Claro. Otra cosa, debe ser irresistible, ¿sí? Porque si es resistible y previsible, es muy difícil de desvirtuar también. Perfecto. Volviendo entonces a este ejemplo del accidente, allí vemos que hay un daño. Ese daño debe ser reparado. ¿Cómo los abogados buscamos que sea reparado el daño? Sí, el daño debe ser reparado mediante principios, está reglado en las diferentes leyes de la reparación integral, que todo daño sea reparado, que la víctima no está en obligación de soportar un daño. O sea, hay muchos principios que hablan sobre el daño. El daño debe ser reparado en su totalidad. Uno de esos principios es que la persona se debe dejar en el estado más cercano en el que se encontraba antes de que ocurriese el daño. A veces es imposible, sí, doctora, a veces es imposible porque hay personas que se lesionan y quedan parapléjicos, entonces es imposible dejarlos allí. Entonces el equivalente a ese daño sería el dinero. Claro, es la forma de compensar las lesiones y los perjuicios. Vamos a entrar al tema ya de la demanda, al tema jurídico, al tipo de proceso que se lleva, cómo se lleva, cuáles son las etapas, para que la gente conozca un poco sobre el trabajo que nosotros los abogados hacemos allá. Sí, bueno, cuando vamos a hablar del accidente de tránsito, cuando ocurre un accidente de tránsito, pues las autoridades de tránsito, valga la redundancia, van al lugar, elaboran un croquis, ese croquis va elaborado en un borrador, la víctima como el que está involucrado en el daño o el victimario deben de firmar ese borrador, después programan una audiencia que es una audiencia contravencional, allí no se va a discutir ninguna responsabilidad por parte del que cometió el daño o el lesionado, solamente contravencionalmente. ¿Qué es contravencionalmente? Que infringió una norma de tránsito que está contemplada en el Código Nacional de Tránsito. Entonces allí se impone una sanción. Bueno, esos fallos serían muy buenos que queden a favor de la víctima o la que quiere que se le resarza ese daño, porque aunque no es vinculante, uno lo tomaría como una prueba en un proceso judicial, si es que es necesario llegar a esas instancias. Posteriormente a esto, entonces se ubica la empresa del vehículo o el propietario, la aseguradora, y se cita a una audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, que entre tantas cosas es un requisito de procedibilidad que está consagrado en la Ley 240 del 2001, y que sin hacer esa audiencia no se podría acceder a la justicia, excepcionalmente hay unos casos en que sí.
Bueno, si ahí se cita la parte, se valora un perjuicio. La valoración del perjuicio es algo complicado porque hay que hacer unas operaciones matemáticas que no todo mundo sabe hacer. El perjuicio debe ser demostrado y valorado razonadamente, porque precisamente ahorita con la entrada del Código General del Proceso hay un articulito que trata del juramento estimatorio, que si usted se excede en el perjuicio lo van a sancionar. Entonces hay que tener mucho cuidado en la valoración del perjuicio, que sea pues algo razonado, porque uno se encuentra en el ejercicio que hay muchos abogados donde lesionan a una persona, se fractura una mano, una persona pues que se desempeña normalmente, que tiene un trabajo normal, se lesiona una mano y un abogado le pide a la aseguradora 1.500, 1.200 millones de pesos. Esas son cifras exorbitantes, son exageradas, claro, para el daño que se le ocasiona. Claro, todo esto obviamente lo que busca es que haya un fallo ventajoso para la víctima. Ahora vamos a profundizar un poco sobre este tipo de fallo y cómo todos ustedes pueden acceder a estos servicios de justicia a través de nuestra organización, llamando incluso ahora mismo al teléfono 511-6788 o 513-9045, recordándoles entonces que nuestra oficina está ubicada en el edificio Tequendama, oficina 606 en Medellín. Es muy fácil llegar, en todo Junín con la playa, ubican el edificio Coltejer y diagonal está el Centro Comercial Astoria. Dentro del Centro Comercial Astoria se encuentra el edificio Tequendama y allí este grupo de abogados altamente calificados estarán prestos y a sus servicios para cualquier tipo de asesoría, de duda, consultoría o de representación jurídica. Vamos a ir a unos cortos comerciales y ya regresamos a Una Mirada a la Justicia. En esta Navidad, vive las mejores noches de paz, amor y descanso con Colchones y Muebles Bienestar. Estamos ubicados en la calle 43, número 6837, Barrio San Joaquín. Teléfono 230-1986. Colchones y Muebles Bienestar les desea a todos una feliz Navidad y un venturoso 2015. INDECAP. Matricúlate ya en nuestras carreras técnicas en salud, cosmetología, primera infancia, contabilidad, sistemas y estética integral. Realiza el bachillerato, 2 años en 1. Reconocidos como empresa ejemplar por su responsabilidad social en América Latina. Calidad educativa certificada por el ICONTEC. Matricúlate ya en cualquiera de nuestras sedes: Medellín, Envigado, Caldas, Bello, Urrao y Apartadó. Nuestro número único 448-4794. INDECAP. Los técnicos que el país necesita. Estudian la mejor institución. Nosotros ponemos el conocimiento y la experiencia. Tú pones el talento y la pasión. IME, Instituto Metropolitano de Educación. 30 años de experiencia formando en programas técnicos laborales. Instituto Metropolitano de Educación, IME. Informes 512-4440. Instituto Metropolitano de Educación. Síguenos en Facebook, Instituto IME, y en Twitter, IME Educación. Guateque Entertainment te presenta en concierto a Papo Luca y la Sonora Ponceña, 60 años. Invitados especiales: Pichi Pérez, Luigi Texidor y Yolandita Rivera. 15 de noviembre, Plaza Mayor, Pabellón Verde. Info 444-6300 y tuboleta.com. Invita Canal CNC Medellín. Telesentinel, líder en monitoreo. Cuenta con los más altos estándares de calidad, con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, con sistema de ubicación satelital. Telesentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CBT y alarma monitoreada.
Telesentinel es tecnología y comodidad a su alcance. Regresamos a este programa Una Mirada a la Justicia. Recuerde que este programa se transmite todos los martes y jueves de 9:30 a 10:30 de la mañana y lo subimos a las redes sociales, al YouTube, al Facebook, a todos los medios por los cuales ustedes nos pueden ver y contactar, porque buscamos siempre la asesoría, consultoría, pero lo más importante, siempre vuelvo y lo reitero, educación en términos jurídicos, educación para que ustedes puedan tener conocimiento de cuáles son las leyes, las normas que nos rigen, de cuál es el comportamiento que como ciudadanos debemos tener para poder obrar de conformidad. Ya obviamente siempre van a estar, doctor, las dos opciones, los dos caminos. Está el camino de seguir por la ley y está el camino de coger otro distinto, pero que siempre va a tener unas consecuencias jurídicas que tenemos que asumir. Nuestra empresa, Una Mirada a la Justicia, pues está fundada en esa situación, en el hecho de que antes de que usted lleve a cabo una actividad, antes de firmar un contrato, antes de que compre, venda, pues venga y se haga asesorar con nosotros. Es totalmente gratis la consulta. Sin embargo, les recordamos que tenemos el seguro jurídico, la membresía que ustedes todos pueden adquirir. Con esta membresía tienen, además de un carnet que los hace usuarios de la organización Una Mirada a la Justicia, pues tienen la posibilidad de tener a su alcance siempre los 365 días del año un abogado atendiéndolo en cualquier área que requieran. Un año de servicios completamente gratis en asesoría y descuentos en la representación jurídica de hasta el 50%. Por eso el llamado es que llamen y se contacten al 511-6788 o al 513-9045 para que adquieran su membresía y sean portadores de este servicio de asesoría, consultoría y representación jurídica, pero lo más importante, y es de acceder a todos los servicios de justicia. Y ahora es bien importante, dado que les vamos a comentar y a invitar, porque tenemos dentro de nuestro portafolio un nuevo servicio, doctor Juan, que es el de la asesoría inmobiliaria y de agencia inmobiliaria. En estos momentos estamos en la postulación y creación de una inmobiliaria solidaria, como lo dice su nombre, donde gracias a la confianza que tantos de nuestros usuarios, oyentes y televidentes han depositado en nosotros, pues nos han consignado sus propiedades tanto para arrendar como para vender. Y con el equipo de abogados, pues entonces queremos y pretendemos darles el mejor servicio en este sentido. Usted sabe, doctor, que como abogados pues tenemos muchas posibilidades y una de ellas es llevar a cabo procesos de restitución de inmueble cuando arrendamos un inmueble. Y muchas veces las agencias inmobiliarias fallan en eso. Sí, carecen de abogados para un evento dado, se ha restituido el inmueble al dueño, entonces es más complicado. Inclusive conozco de agencias donde pasa este tipo de problemas y le dejan al dueño el problemita ahí, dicen, no, pues saque, claro, consiga un abogado y para que le restituya, para que el inquilino le restituya el bien inmueble y listo, hasta ahí llega. Acá con esta agencia inmobiliaria solidaria, pues además de que tenemos los precios más asequibles del mercado, porque vamos a entrar con la diferencia, y la diferencia es que ustedes, por ser los poseedores de esa tarjeta preferencial, pues también van a tener unas sumas preferenciales a la hora de cancelar los servicios y los contratos de administración. Además de esa ventaja, y además de la ventaja de que garantizamos a través de nuestra organización pues el pago de ese canon de arrendamiento que es tan importante, pues también nos vemos en la obligación de llevar a cabo los procesos de restitución de inmueble. Estos procesos que a veces son tan complejos,
pero que a través de sistemas de descongestión y sistemas de conciliación podemos hacerlos muy fáciles. También para las personas que tengan propiedades para la venta, con el precio más favorable estipulado en la ley, estamos haciendo la promoción de sus propiedades, tanto para venta como para arriendo, y de esta manera poder servir en el mercado inmobiliario que es tan importante y que tenemos los abogados especializados en esta área. Y por eso, doctor, siempre hemos dicho, lo importante es, antes de firmar, antes de hacer acuerdos, antes de realizar cualquier actividad, venga y hágase asesorar de nosotros. Siempre tenemos un abogado que está ahí de cabecera con el que usted puede contar. Y el doctor Juan pues está comprometido, todas las tardes está en nuestra oficina. Sí, doctora, prácticamente toda la semana y en las tardes, en horas de la tarde, estoy allá presto a atender cualquier inquietud y la invitación también es a que se acerquen. Todos los que tengan un problema de un accidente que les fue ocasionado un daño, para que se acerquen y tener el gusto de asesorarlos, y no solamente en esa área, en todas las áreas del derecho, inclusive también en el área del derecho inmobiliario. Y es que la oportunidad es muy grande, no siempre podemos tener un abogado especializado, porque recuerden muy bien, los abogados después de llevar a cabo un pensum académico en una universidad salimos con el título de abogado, pero luego debemos hacer una especialización que es la que nos dice, yo me voy a enfocar exactamente a trabajar esta área, en familia, en penal, en derecho minero, en derecho laboral, es decir, me enfoco directamente y conozco más sobre la normatividad que atañe a esta situación o a esta área. En este caso concreto con el doctor Juan, pues él es abogado especializado en derecho contractual, y el derecho contractual, doctor, es muy amplio, usted maneja todos y cada uno de los contratos que en la vida diaria cualquier ser humano puede realizar. Sí, el derecho, el mundo de los contratos es demasiado amplio, es que prácticamente todo lo que uno hace está regido por un contrato, ya sea de manera verbal o de manera escrita, que sería pues lo ideal que fuera siempre escrito, porque los contratos verbales a veces son difíciles de probar. Entonces sí, doctora, yo soy especializado en responsabilidad civil contractual y extracontractual y del Estado. Y para las personas portadoras de la tarjeta preferencial tienen la posibilidad de tener contacto directo con estas personas, con estos abogados altamente capacitados, todos especializados y totalmente gratis en la asesoría. Obviamente la consultoría tiene también un énfasis muy especial, y la representación jurídica con descuentos de hasta el 50%. Por eso hoy queremos y quisimos traer a colación este tema de la responsabilidad en accidentes de tránsito y en actividades peligrosas, porque hemos visto que ha crecido demasiado la asistencia de personas a nuestras oficinas sobre este tipo de situaciones, y afortunadamente pues hemos venido resolviendo muy bien estos casos, se han mejorado mucho los procesos tanto al interior de la organización como en los mismos juzgados, porque sabemos, doctor, que por la entrada en vigencia del código del proceso, pues los términos han acelerado un poco, están un poco más rápidos los procesos que se llevan a cabo en los juzgados. Sí, eso es consecuencia de la transición del sistema escritural al sistema oral. Entonces los juzgados en este momento están descongestionados, entre comillas, porque todo lo que era escrito se pasó a los juzgados de descongestión para estos ocuparse de solamente lo que es el sistema oral, que lo trajo el Código General del Proceso. Entonces sí, es rápido, en este momento es rápido presentar demandas y que salgan en poco tiempo. Y aquí es muy bueno comentarle a los televidentes, porque es que ellos no se imaginan cómo es que es el trabajo de nosotros al intermediar en un proceso en un juzgado. Muchos clientes le dicen a uno, pero es que, ¿por qué tan demorado todo? Vaya, hable con el juez. Tóquele todos los días la puerta al juzgado, hable con el juez, dígale esto, dígale aquello. En realidad, cuando dice el doctor que pasamos de un sistema escrito a un sistema oral, es porque como abogados nosotros nos comunicamos con el juez inicialmente con memoriales,
con escritos, con cartas. De esa manera el juez nos responde también con escritos y de esa manera es que se lleva a cabo un proceso. Ese podríamos decir que es el sistema que estamos dejando atrás. Sí, pero más que todo, doctora, es como en la etapa de las audiencias, porque digamos que es un sistema oral, pero realmente no es oral 100%. Siempre tiene la parte escrita. Sí, como de la presentación de la demanda, los oficios que hay que mandar, los memoriales que el juez emite, o sea, siempre va a ser mixto, pero se le llama pues, sistema oral porque es la tendencia y porque es más expedito, es más ágil, pero siempre vamos a necesitar del escrito. Claro, siempre, y es muy bueno que lo sepan, el escrito va a ser la base, es decir, nosotros siempre nos vamos a comunicar a través de un memorial, y memorial lo podemos identificar como por medio de una carta. Ya para las audiencias es donde cada uno de los abogados debemos argumentar por qué el fallo debe salir en beneficio de nosotros y en contra de otra persona. Esto es bueno decirlo para que tengan conocimiento, doctor, y todos ustedes televidentes, de la forma como nosotros trabajamos, porque ustedes tienen que conocer también cómo lo hacemos y, ante todo, hacerle seguimiento a sus procesos. Es muy importante que tengan un seguimiento especial, que no nos dejen solos, que consulten la página de la rama judicial para que ustedes mismos vayan trabajando su proceso. Volviendo entonces con el sistema y con el ejemplo que teníamos del accidente de tránsito y que hablábamos, doctor, siempre buscamos es un fallo favorable a nosotros, un fallo donde el peatón o la víctima pues le sean resarcidos los perjuicios y los daños. ¿Qué pasa si este fallo en la parte penal no es favorable a esa víctima o a ese peatón que salió lesionado? En la parte penal y en la parte contravencional, hay muchas teorías, entre las tantas que hay, pues dicen que, y es verdad, el fallo de lo penal y el fallo de lo contravencional no es vinculante en el fallo civil. Pero ¿qué pasa? Que teniendo como antecedentes los fallos donde la víctima es culpable, es muy difícil llegar a demostrar en la parte civil que él no es el culpable, porque se valoran unas pruebas que también se valoran en lo penal como en lo contravencional, y así como fueron valoradas en esas etapas penales y contravencionales, también serían valoradas en lo civil. Entonces sería un poco complicado llegar a cambiar esa razonabilidad del juez para que de manera contraria fallase en este caso, un caso en concreto. Entonces es complicadito, doctora, llegar a sacar un fallo donde se tiene contravencionalmente culpable y penalmente culpable. Digamos que solamente sea contravencionalmente culpable, es más factible sacarlo civilmente favorable, porque a veces en el tránsito esos fallos allá, pues no sé con qué fundamento emiten esos fallos, porque uno ve que el croquis está a favor de la víctima, ve que es un peatón, ve que el vehículo que lo accidentó iba por la mitad de la línea y aún así fallan a favor de la víctima. Entonces esos fallos que son en contra en el tránsito, pero que dado las circunstancias de tiempo, modo y lugar, fueron de una manera que se podría demostrar en un proceso civil que realmente el que tuvo la responsabilidad fue el que estaba conduciendo el vehículo o la actividad peligrosa, es más fácil llegar a sacarlos. No sé cómo está ahora contemplado la nueva reglamentación del código, pero antes dentro del proceso penal se podía llevar la parte civil. ¿Ahora también se puede hacer de esa manera? Sí, es igual, doctora, es una partecita, pero al final, en el final del proceso penal, inclusive hay una norma que cambió, no es tan nueva tampoco, donde dice que debe haber una sentencia condenatoria del que comete el daño, para ya así iniciar el incidente de reparación integral, que es como un pequeño proceso civil dentro del proceso penal. Y ahí podemos también hacer la vinculación de daños y perjuicios. Exactamente, ahí es donde reclaman los daños, los perjuicios, todo lo que perjuicios materiales, inmateriales,
todo lo que se tenga que ver con perjuicios se reclaman ahí dentro de ese incidente, que es un proceso civil dentro del penal. Pero yo soy partidario de que es mejor la acción civil. ¿Por qué? Porque el juez penal es un juez penal, es encargado de lo penal. Y el juez civil conoce más la materia de la responsabilidad, de los perjuicios. Entonces yo soy partidario de que es mejor llevarlos por la vía civil. Obviamente, en la parte penal siempre va a haber una condena, ya sea de privación de la libertad, en caso de haberlo, o simplemente de exoneración. ¿Esta condena nos sirve como base para la parte civil? Sí, claro, es una prueba que se tiene ahí, pues lo declaran penalmente responsable de lesiones personales culposas o de homicidio culposo. Eso sería una prueba, una gran prueba en el proceso civil. Es importante entonces preguntar, doctor, si hay que esperar a agotar esa parte penal para iniciar la civil o pueden ser concomitantes, es decir, las dos a la vez. Sí, pueden ser concomitantes y no hay que esperar que se inicie una para iniciar la otra, no tiene nada que ver, porque lo que se busca en materia penal es el castigo como tal. Y lo que se busca en materia civil es que se resarza el perjuicio. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando ya termine el proceso penal y se vaya a iniciar el incidente de reparación integral, la víctima no lo inicia. ¿Por qué? Porque ya tiene un proceso civil aparte. Entonces, sigue con el civil y allí es donde va a hacer que le paguen los perjuicios y de manera integral sea reparado. Entonces, ya en la parte penal no inicia el incidente de reparación integral, porque hay que tener claro también que no se puede pagar dos veces por el mismo hecho, por el mismo daño. Y aquí viene la parte más interesante, y es el hecho de saber que si usted está en estos momentos en esa situación donde obtuvo un accidente de tránsito, donde tiene unas lesiones, pues no tiene que conseguir 3 abogados como debería ser el abogado en tránsito, el abogado en penal y el abogado en civil. Gracias a organizaciones como Una Mirada a la Justicia, solamente con visitarnos, por contactarnos, por tener una asesoría y por contratar la representación jurídica, usted tiene todos los servicios servidos en una sola mesa, como se dice. Desde que inicia la primera audiencia en tránsito, damos todo el recorrido hasta el finalizar con una sentencia, obviamente buscando la favorabilidad. Esa es una ventaja que tenemos como organización, doctor. Sí, doctora, claro que sí, desde los primeros momentos en que se ocurre el accidente nos pueden contactar y nos acompañamos en las audiencias de tránsito, ya sean una o varias, porque a veces las aplazan, y seguimos con el proceso hasta que se les sean resarcidos esos perjuicios. Y como usted lo acaba de decir, buscando siempre que sea una sentencia a favor de la víctima o de nuestro cliente, haciendo un trabajo arduo y que sea lo que se busca y que sea de la mejor manera. Todos los procesos que llegan a nuestra organización pues entran a comité para que sean los abogados especializados en las diferentes áreas quienes den un buen diagnóstico y a través de ese diagnóstico pues llevar a cabo una estrategia de proceso. Es muy importante tenerlo en cuenta, cada caso es distinto, tenemos que mirar cada caso concreto para saber qué tipo de demanda presentar, cómo presentarla, viabilidades o no, eso lo hacemos constantemente y le damos la garantía obviamente a cada uno de nuestros usuarios, de nuestros clientes, con la tranquilidad de que se va a llevar un buen proceso. Por eso el doctor Juan, pues le recordamos, está todos los días en horas de la tarde atendiendo masivamente a las personas que lleguen a nuestra oficina, recordándoles que es la 606 del edificio Tequendama. Obviamente lo ideal es pedir cita a través de los teléfonos 511-6788 y 513-9045. Doctor, ¿por qué no recordamos qué más servicios ofrecemos por parte de nuestra organización, obviamente en cabeza suya, para que las personas tengan una mejor claridad y más tranquilidad a la hora de acercarse a nuestras oficinas o llamarnos? Claro que sí, doctora. Además de las responsabilidades extracontractuales, también llevamos casos de responsabilidad contractual.
eso es un incumplimiento de los contratos, que a veces las personas de manera voluntaria se comprometen con su contratante y al final incumplen. Entonces ahí también se darían unos perjuicios que pueden ser resarcidos mediante una demanda o mediante una conciliación. Generalmente también en todos los contratos se estipula una cláusula penal para que la parte que se vayan a cumplir de esta manera es como un perjuicio anticipado. Entonces también estamos llevando casos de responsabilidad contractual, estamos llevando también reparaciones directas por fallas en el servicio en las entidades estatales, sí, y también estamos llevando lo que son los casos de restitución de inmuebles. Y el portafolio es muy amplio, doctora, entonces ya las personas que se acerquen nos contarían su caso y miramos qué profesional del derecho se encargaría de llevarlo. Si no sea, que no sea yo, sea la persona especializada para el caso en concreto. Esa es la ventaja de tener la integralidad y la interdisciplinariedad en organizaciones como Una Mirada a la Justicia. Recuerden que todos los jueves de 9:30 a 10:30 estamos con ustedes en este programa, en este espacio, donde pueden consultarnos, pero además con el que pueden conocer y acercarse directamente a nuestras oficinas a preguntar totalmente gratis cualquier inquietud que tengan. Vamos a ir a unos cortos comerciales y ya regresamos a Una Mirada a la Justicia. En el Centro Comercial Estación IKEA encontrarás tiendas de ropa, accesorios, juguetes, tecnología, agencias de viajes, restaurantes, papelería, institutos de educación, concesionarios de motocicletas y más. Centro Comercial Estación IKEA, más fácil. Somos un equipo de personas dedicados a velar por tu salud, a velar por tu cuidado y a velar por tu belleza. Somos una alternativa que brinda las mejores soluciones. Médicos especialistas que entendemos que tu figura es importante para ti. Visítanos en la Torre Médica del Poblado, consultorio 1305. Somos cirujanos plásticos asociados. Pide tu valoración al 268-8128. 268-8128. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolu56@yahoo.es. Nosotros ponemos el conocimiento y la experiencia. Tú pones el talento y la pasión. IME, Instituto Metropolitano de Educación. 30 años de experiencia formando en programas técnicos laborales. Instituto Metropolitano de Educación IME. Informes 512-4440. Instituto Metropolitano de Educación, formando líderes para nuestro país. Síguenos en Facebook, Instituto IME, y en Twitter, IME Educación. Continuamos en Una Mirada a la Justicia, responsabilidad social en el campo del derecho para todos ustedes, recordándoles e invitándoles a que también nos sintonicen todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de los 790M Muneraidman Radio, y desde allí venimos promocionando ya hace mucho tiempo pues un beneficio muy especial para todos ustedes, y son los usuarios de la tarjeta preferencial que requieran llevar a cabo algún proceso de cesación de efectos civiles
o de divorcio. A través de esta tarjeta ustedes tienen el 70% de descuento en la realización de este tipo de procesos. No es que estamos o que estemos en favor del divorcio, pero sí sabemos de situaciones donde han pasado más de 5 años, más de 10 años, donde la pareja, los cónyuges ya tienen otra pareja o compañero permanente y requieren estabilizar o por lo menos tener un buen estado civil. Lo que queremos es brindarles esa oportunidad a través del proceso de divorcio con un descuento bien especial, el 70% de descuento. También para las personas que tengan la tarjeta preferencial con el doctor Juan, que deseen o tengan algún trámite pendiente, estamos llevando audiencias de conciliación en la personería directamente, doctor Juan. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en la Personería Medellín, en el Centro de Conciliación de la Personería, es uno de los centros que fue catalogado de los mejores centros a nivel nacional. Es muy sencillo, allí las conciliaciones no tienen ningún valor para las personas de estrato 3 o menor a estrato 3. Las demás personas sí tendrían que pagar. ¿Tienen costo? Sí, tenían que pagar un porcentaje de lo que se vaya a conciliar. Como manejan todos los centros de conciliación, doctora, por ejemplo, si se va a conciliar una suma de 100 millones de pesos, el centro de conciliación tendría o cobraría un porcentaje sobre ese valor de que se concilie. La ventaja acá es que a través de nuestra organización les realizamos la solicitud de conciliación adquiriendo la tarjeta preferencial y lo direccionamos directamente a la Personería de Medellín, donde no tiene costo alguno. Obviamente también algunas universidades de Medellín y área metropolitana nos apoyan en esta situación, siempre y cuando estén en las condiciones que requieren para llevar a cabo estas conciliaciones. Siempre vamos a tener un portafolio muy amplio para todos ustedes, es bueno que se acerquen, que llamen, que pidan la cita, que nos contacten a través de las redes sociales y muy especialmente que vean programas como este y nos escuchen a través de la radio siempre para que puedan saber a qué tienen derecho, cuáles son sus beneficios, cuáles son las actividades que deben estar asesoradas siempre por abogados y pues lo más importante, que cuentan con nosotros. Ya entonces, finalizando, doctor, muchísimas gracias por estar en nuestro programa y esperamos nuevamente su asistencia en un próximo. Sí, muchas gracias a todos los televidentes y recuerdo que pueden visitar nuestra página web www.asesoriasjurídicas.co. Allí tenemos un portafolio para que miren los casos que hemos llevado y también el grupo de profesionales que tenemos a su servicio. Y recordarles por último la línea telefónica y llamen ya en estos momentos, pidan las citas al 511-6788 y 513-9045. Nos vemos aquí por este mismo canal el jueves a las 9:30 de la mañana en Una Mirada a la Justicia. Hasta pronto. Una mirada a la justicia.